Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. Esta es la cuarta sesión del curso de teorías de la significación para el sistema de universidad abierta y alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos encontramos, bueno, ahorita están llegando todavía algunos compañeros. A todos los presentes les digo, ¿no? Que son 14 participantes, que para registrar su asistencia, pues escriban ahí en el chat su nombre y que, bueno, también recordarles que, bueno, esta sesión está siendo videograbada, por lo cual si hay alguno de ustedes tiene el inconveniente de ceder su imagen para el registro posterior de la clase, entonces solamente puede apagar su cámara, pero esto espero que no reste la obligación de participar durante la sesión de esta clase. Pues bien, llegamos a este tema que sería la cuarta unidad de este curso de teorías de la significación, que es sentido y significación. Hemos revisado un poco para recordar los temas anteriores. Vimos al principio del curso las generalidades de la hermenéutica, la semiótica en general, y pues bueno, por otro lado, también profundizamos lo que serían las dos grandes escuelas de semiótica. Por un lado lo que es la parte de estructuralismo y por el otro lado la parte del pragmatismo. Hasta el momento pues hemos más o menos ondeado un poco el tema sobre lo que es la dimensión pragmática de Peirce y Morris, ¿no? Y pues más o menos por ahí algo en general de Saussure. Y pues bueno, en esta ocasión, pues bueno, vamos a pasar solamente de esta línea estructuralista, que sería vislumbrar el camino, ¿no? Que más o menos Saussure ha dejado, ¿no? Entonces, en la parte de lo que es Louis Jamesley, que es este sabio de Copenhague, que de alguna manera profundizó el tema que había dejado Saussure en estas dicotomías y que, bueno, posteriormente serían influencias básicas para autores como Roland Barthes o Humberto Eco en términos de lo que serían lo que es la denotación y la connotación. Pero bueno, vamos a dar de lleno a la explicación del tema. Posteriormente, pues haremos la clásica sesión de interacción de preguntas y respuestas, ¿no? Y pues bueno, espero bueno, sea de su agrado un poco esta presentación. Es un poco, espero que no hacerla tan larga, ¿no? Son generalidades, ¿no? De alguna manera espero que se invite de alguna manera a la reflexión. Y pues bueno, he titulado esta parte que sería de Jamesley a Roland Barthes. Los objetivos de nuestra sesión sería ubicar la importancia de Jamesley dentro de la discusión semiológica, ubicar la importancia de Roland Barthes dentro de la discusión semiológica también, conocer los conceptos más importantes de Jamesley de los pregolegómenos a una teoría del lenguaje y ubicar los elementos más importantes de Roland Barthes en el análisis semiológico. Tenemos por un lado, bueno, un poco aquí algunos datos de Louis Jamesley, originario de Copenhague, estudia lingüística comparada en Praga. Recordemos que, bueno, en esas épocas, ¿no? En Europa, pues si uno quería alcanzar los niveles de discusión que ahora tenemos en términos de la lingüística, pues más bien lo que se estudiaba era mucho lo que eran las lenguas, ¿no? Y de alguna manera lo que sería los estudios comparados, ¿no? Entre lenguas para más o menos entender esta evolución relativamente diacrónica, pero pues bueno, de alguna manera esta dimensión que nos dio Saussure para comprender de manera social la dimensión del lenguaje, ¿no? Como en su uso habitual, etcétera, en el habla y la lengua, pues bueno, más o menos pues fue influyendo a varios autores. Entre ellos pues fue Louis Jamesley, ¿no? Junto con Uldal crea lo que es el Círculo Lingüística de Copenhague y en el 43 pues escribe lo que es los pregolegómenos a una teoría del lenguaje, en el 59 ensayos lingüísticos y en el 63 el libro del lenguaje, ¿no? De alguna manera pues está circundando los temas que había dejado lo que es el estructuralismo de Saussure
Y pues más o menos lo que pasa con Louis Jameson es que hace una fineza de los términos, de alguna manera trata de ubicarlos en un sistema abstracto de términos, pero más o menos va a seguir trabajando con los temas dicotómicos que había dejado Saussure, así como los que tenemos en pantalla, ¿no? De alguna manera hay dicotomías básicas como lengua y habla en Saussure y pues bueno, en Jameson lo que va a ir trabajando es el término, por ejemplo, de esquema y texto, ¿no? O uso, ¿no? O por ejemplo, entre lo que es relación disociativa y sintagmática, ¿no? O paradigma y sintagma, pues van a ser el sistema y proceso, ¿no? Para lo que es Louis Jameson. Así vamos a ver algunos otros, ¿no? Como fonema, cenema, morfema, plexema, fonología fonemático, elementos, ¿no? Funtivo, ¿no? Rasgos distintivos, taxema, ¿no? Por eso llega a ser un poquito más complicado la semiología de Jameson, porque rebautiza muchos de los términos que había dejado Saussure. Entonces, un poco retomando aquí lo que sería el texto muy resumido dentro de los pregolegómenos, ¿no? Pues es una obra que recoge los elementos más reconocibles del autor, ¿no? Habla un poco del término glosemático, que viene un poco de glosa, ¿no? Que es como la descripción del lenguaje, como un álgebra del lenguaje, ¿no? A glosa es pues hablar de forma, ¿no? Nosotros cuando nos comunicamos, pues lo que entendemos son las formas, no los contenidos o las sustancias, ¿no? De alguna manera, pues tiene que ver ahí con una relación entre la materia y la forma en que nos expresamos, más que de alguna manera no conectamos directamente, telepáticamente los contenidos o los conceptos. Eh, Continúa con el proyecto que dejó Saussure, profundiza en las características del lenguaje, determina una reflexión científica, ubica los conceptos más precisos de paradigma y sintagma, y así como estos términos que serán expresión y contenida, así como de forma y substancia, ¿no? Eh, James Neve habla de una metodología para estudiar el lenguaje y una teoría que se adecue al objeto de estudio. De hecho, la primera parte de su libro de pregolegómenos nos habla sobre todo de la búsqueda reflexiva, metodológica que llega a acontecer muchas veces, ¿no? Con cualquier ciencia, ¿no? O sea, cualquier ciencia crea una dimensión entre lo que es la teoría y una práctica, ¿no? Una teoría en donde generamos conceptos, ¿no? Y una práctica donde adecuamos esos conceptos al caso, ¿no? Entonces, muchas veces eso es una reflexión científica, también en las teorías sociales, ¿no? Entonces, va a reflexionar un poco qué es lo que pasa con estos términos entre lo que es lo empírico y lo deductivo, ¿no? Cuando hablamos de lo empírico en el estudio del lenguaje, ¿no? Es que realizamos una especie de descripción exhaustiva, ¿no? En vislumbrar y la observación del caso, ¿no? Y que él va a decir que esté libre de contradicciones en este sentido, ¿no? Que sea analítica y simple, ¿no? O sea, que si vamos a analizar un texto, pues simplemente analicemos el texto, ¿no? Va a tener una dimensión deductiva en donde esta generalidad empírica, pues bueno, entonces este caso, ¿no? Lo rodeamos, ¿no? Como nuestro campo, nuestro universo, ¿no? Y de ese universo vamos a extraer ciertos elementos. O sea, por ejemplo, tenemos una palabra, ¿no? Y esa palabra la deconstruimos en morfemas, ¿no? En elementos que podemos, en sílabas, en letras, ¿no? En fonemas, ¿no? Que podemos deconstruir como unidades significantes, ¿no? Entonces hay una relación entre lo que son categorías, clases y componentes, ¿no? O sea, deconstruimos un conjunto, ¿no? Como si fuera una especie de elemento deductivo, ¿no? Aunque previamente ya lo habíamos descrito como un estudio empírico, entonces llega a ser esto también un estudio empírico analítico, ¿no? Un poco recordando las clases de lógica, ¿no?
revisemos que, pues bueno, la dimensión aristotélica privilegiaba la deducción por tener un alcance científico en el objeto de estudio, ¿no? O sea, si hacemos un estudio inductivo, ¿no? De los casos, nunca llegaríamos a alcanzar lo que es la realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero determinar la naturaleza general, ¿no? No puedo sumar casos generales, ¿no? Por ejemplo, Juan es mortal, Pedro es mortal, etcétera, ¿no? Y pues tendría que analizar todo el estudio de casos, sino simplificar las cosas por sus características inmanentes, ¿no? Y determinar dentro del conjunto, aplicadas a un caso, una conclusión concreta, ¿no? Entonces, por eso es esta determinación entre lo empírico y lo analítico, ¿no? También en James-Libb, ¿no? Se plantea en este caso, ¿no? Que lo que se va a analizar son las estructuras del lenguaje, ¿no? Y el texto funciona como un dato, ¿no? Como un elemento dentro de todos de la totalidad, ¿no? Que esto viene a ser lo que es el proceso o sintagma, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos todo lo que es las construcciones del lenguaje, ¿no? Y entonces, él nos indica, ¿no? Que lo que se estudia de la lengua es su forma, no la sustancia, ¿no? No es el sonido o lo mental, sino lo que se forma lingüísticamente y da sentido al signo o a lo mental. Esto ahorita lo vamos a explicar un poco con su modelo de expresión y contenido, ¿no? Pero para ahorita obviarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que conectamos comunicativamente, ¿no? En términos de Saussure, son los significantes, ¿no? No los significados directamente. Es a través del significante que nosotros comunicamos. Por ejemplo, yo estoy ahorita hablando en palabras, ¿no? Estoy usando palabras para comunicarme con ustedes, ¿no? Y lo que pasa es que estas palabras, cada una de estas palabras tienen un significado propio, ¿no? De hecho, cuando de alguna manera ustedes entienden mis enunciados, ¿no? Cuando yo estoy organizando mis palabras, ¿no? En cadenas, ¿no? O sea, en sintagmas, ¿no? Pues ustedes le dan un sentido a esta significación. Pero, por ejemplo, si yo menciono la palabra mesa, ¿no? En mi cabeza puede estar una mesa de metal, pero, por ejemplo, en alguna de sus cabecitas puede estar una mesa de madera, una mesa de cartón, quizá una mesa de plástico. No es la misma mesa conceptualmente, ¿no? Pero sí, o bueno, más bien imaginativamente, ¿no? Pero lo que tenemos a través de la forma son los significantes, la palabra, ¿no? La relación en que hay una conexión entre la MESA, ¿no? Como parte de nuestra comunicación arbitraria, ¿no? Entonces aquí lo que va a implicar un poco, ¿no? A través de las formas, primero, James Webb se pregunta es cómo estas pequeñas partículas, ¿no? O sea, sean las letras o las palabras, ¿no? Que si son las palabras se conectan con otras palabras, si son las sílabas, ¿no? Las unidades básicas, ¿no? De generar sonidos, ¿no? Cómo se conectan con otras, ¿no? Para generar toda la totalidad de una palabra, ¿no? Entonces, va a detectar que las palabras tienen como una especie de pegamento, ¿no? Como una especie de rompecabezas, ¿no? Y eso va a estar derivado de una concepción de la forma, ¿no? Que son las funciones, ¿no? O sea, y estas funciones se mezclan por funtivos, ¿no? Los funtivos son como el pegamento que tienen las palabras, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, cuando separamos entre morfema y lexema una palabra, ¿no? Por ejemplo, correr, ¿no? El verbo correr, ¿no? Digo, yo corro, él corre, ¿no? Corremos, ¿no? Hay una partícula que no se mueve, ¿no? Que es el cor, por ejemplo, y el hemos, ¿no? El o, el e, etcétera. Pues es lo que deriva otra partícula, ¿no? Entonces, ambas se conectan, ¿no? Y pues bueno, tienen un sentido. Lo mismo pasa cuando estructuramos lo que es el sujeto, el sujeto y el predicado, ¿no? Más o menos nosotros en nuestra gramática española, pues primero ponemos un sujeto, luego un verbo y luego el objeto, ¿no?
Entonces hay otras lenguas que más o menos primero se van por el objeto, luego el verbo y luego el sujeto, o etcétera, ¿no? Pero más o menos son esas tres estructuras y estas estructuras de alguna manera pegan, ¿no? Están conectadas, ¿no? Entonces, él lo que va entonces primero a analizar es este tipo de funciones, ¿no? Y él determina que una función es la que satisface las condiciones de análisis entre clase, o sea, el conjunto de textos, ¿no? Por ejemplo, y sus componentes, ¿no? O sea, la totalidad, ¿no? El funtivo es un objeto que tiene función con otros objetos, ¿no? De él se dice que contrae una función, o sea, es lo que les decía, ¿no? Entre lexema y gramema, ¿no? Hay una conexión, ¿no? Entre lo que son estas partículas, ¿no? Y entonces, él va a determinar que hay entre, por ejemplo, palabras, ¿no? Por ejemplo, hay constantes y variables, ¿no? Por ejemplo, una constante, ¿no? Por ejemplo, em, al hacer funcionar un verbo, ¿no? De acuerdo a los pronombres, ¿no? Entonces, se establece una constante, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? Correr, ¿no? El cor, ¿no? Más o menos nos determina la idea de correr en general, ¿no? Del infinitivo, ¿no? Pero la terminación final es una variable, ¿no? El o, el el hemos, ¿no? Si está en pasado, imos, ¿no? Corrí, ¿no? La terminación i, ¿no? Entonces hay variables, ¿no? En esa dimensión, ¿no? Entonces aquí establece lo que son tres principios, ¿no? Lo que es la interdependencia, la determinación y las constelaciones, ¿no? Hay veces funtivos, ¿no? Que se mezclan en términos de que uno presupone al otro, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que es una dependencia mutua, ¿no? Hay veces que hay funtivos que se van por determinación en donde uno presupone a fuerzas al otro, ¿no? Y no viceversa. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? O constelaciones en donde a veces son compatibles, ¿no? Ninguno a veces es necesario con el otro, se pueden combinar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro de interdependencia, ¿no? En donde, por ejemplo, en términos de proceso, el proceso es en términos, por ejemplo, de sintagmas, ¿no? Y el sistema es en términos de paradigmas, ¿no? Entre las opciones que tenemos, ¿no? Al mezclar la dimensión de nuestro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en la interdependencia se aterriza un proceso de solidaridad, ¿no? Entre sintagma, ¿no? En que, por ejemplo, el sujeto y el predicado, ¿no? Estos son interdependientes, ¿no? Cuando establecemos la relación de una oración, en donde para comunicarnos, pues necesariamente tenemos que implicar lo que es el sujeto y el sujeto o el predicado, ¿no? En términos de que, o más bien, no existe predicado sin sujeto y no existe sujeto sin predicado en términos de la construcción de una oración, ¿no? Entonces, su dimensión en paradigma, ¿no? Por ejemplo, el pensar en el paradigma es pensar en las opciones que tenemos, por ejemplo, en un esquema em, vertical, ¿no? El proceso es más horizontal porque nosotros nos comunicamos, ¿no? En la construcción ya dada, ¿no? Recordemos ahí el esquema, ¿no? De lo que es sintagma y paradigma, ¿no? Para que tengamos un poco la idea, ¿no? Lo que veíamos hace 2 sesiones, ¿no? Incluso por ahí en la página ponía, ¿no? Lo del el ejemplo de lo del reggaetón, ¿no? Y el Daddy Melquiades, ¿no? Donde establece en línea vertical lo que es el paradigma y el sintagma en línea horizontal, ¿no? Entonces, en términos del sistema, por ejemplo, funcionan los antónimos, ¿no? Porque organizamos los antónimos en términos de la contrariedad, ¿no? Por ejemplo, el blanco y el negro, ¿no? El pequeño y el alto, ¿no? Son complementos o, por ejemplo, de alguna manera, el que exista uno presupone al otro, ¿no? En ese sentido y viceversa, ¿no? Entonces, son complementarios, ¿no? En términos de determinación, ¿no? Por ejemplo, uno determina al otro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser el sustantivo y el adjetivo, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, eh, la terminación más o menos que tenga, ¿no? Por ejemplo, el adjetivo va a presuponer, ¿no? Va a determinar al otro, ¿no? Por ejemplo, la conjugación del verbo, ¿no? Hay una determinación entre
por ejemplo, el pronombre, ¿no? Y el verbo, ¿no? Por ejemplo, ellos correrán, ¿no? En la carrera, ¿no? Un poco aliterado, ¿no? Entonces aquí se interviene en el sentido de que hay una correlación entre el verbo y el sujeto, ¿no? Entonces ahí está determinando, ¿no? Por ejemplo, a veces puedo determinar el verbo, el sujeto implícito, ¿no? Cuando digo correrán en la carrera, entonces está determinando que es un sujeto determinado, ¿no? Entonces, eh, en términos de sistema, ¿no? Por ejemplo, hay una determinación, por ejemplo, si existe el plural, ¿no? De una palabra, ¿no? Por ejemplo, terminaciones en S, ¿no? Por ejemplo, canicas, ¿no? La S, ¿no? Predetermina, ¿no? Que a fuerzas debe de existir un singular, ¿no? Para que exista un plural, debe existir un singular, ¿no? O sea, no puede existir solamente una palabra en plural, ¿no? Si no existe su singular, ¿no? En términos de constelación, por ejemplo, hay funciones de proceso, ¿no? Que, por ejemplo, son las combinaciones, por ejemplo, de objeto directo, objeto indirecto y objeto circunstancial, ¿no? En donde yo no necesariamente debo de tener un orden, ¿no? O sea, puedo, por ejemplo, puedo decir, miro la casa, miro su ventana, miro con duda, ¿no? Entonces puedo determinar, miro con duda su ventana de la casa, ¿no? O miro su ventana de la casa con duda, ¿no? Eh, este, mm, Puedo organizar más o menos como una constelación donde no necesariamente uno implique a fuerzas uno y el otro, ¿no? Puedo combinar, ¿no? Y por ejemplo, en términos de proceso, pues por ejemplo, puedo determinar lo que es el género y el número, ¿no? Que son dos clasificaciones diferentes, ¿no? Una es la determinación de lo que es la condición de sexo, ¿no? Y la otra, la condición de número, ¿no? Que bueno, eso ahorita, pues bueno, está cambiando, ¿no? La condición de género, ¿no? Por ejemplo, la determinación, ¿no? Del todes, del todo, ¿no? Y etcétera, ¿no? En toda la inclusión, ¿no? Pero pues bueno, de alguna manera es una clasificación autónoma, ¿no? Frente, por ejemplo, a la de número, ¿no? Son dos clasificaciones distintas, en donde una no presupone a la otra, ¿no? Entonces, bueno, viendo este cuadro de funciones y funtivos, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco una de las partes más importantes también de James Webb, ¿no? Que quedan un poco para la posteridad, sobre todo para los estudios semiológicos, en donde de alguna manera son estos tres elementos, ¿no? Que se van a distinguir en cuatro, ¿no? Que es la parte de la materia, la forma y la sustancia, ¿no? Cuando yo me comunico, para que mi comunicación funcione, eh, esta comunicación necesita el carácter de la materia en términos de que la dimensión del sonido viaja, ¿no? A través del aire, ¿no? Y obviamente hay unas ondas que ustedes las reciben, ¿no? Y psíquicamente, ¿no? De alguna manera, pues las codifican, ¿no? A través de un proceso psicofísico. Y esa es una parte de la materia, ¿no? Pero hay otra parte que es como el software, ¿no? La parte de alguna manera que implica, ¿no? La construcción un poco de lo que son los sonidos, fonéticamente conceptualizados, ¿no? Por ejemplo, la pronunciación, por ejemplo, de la palabra mesa, ¿no? Ustedes intervienen donde ya pueden determinar fonéticamente dónde está la M, la E, la S, la A, ¿no? Entonces, aquí hay un esquema donde pues al final, ¿no? Va a intervenir una parte también insubstancial, ¿no? Que es la parte del contenido, ¿no? De la parte ideológica, la parte de la idea, ¿no? Entonces, vamos a pensar, ¿no? Que la expresión, ¿no? Y el contenido se van a vislumbrar en un fenómeno como si lo que tenemos como significantes o entes significantes fueran una especie de vasos, ¿no? Una especie de vasos, ¿no? Que más o menos, lo que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, de la forma del vaso va a determinar, por ejemplo, si yo le vacío agua a mi vaso, ¿no? Entonces va a determinar el agua, a la forma del vaso, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa con las palabras, no? Yo le aplico de alguna manera a los sonidos, ¿no? Un contenido determinado, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede, no? Que lo que Saussure nos dijo, ¿no? En algún punto, ¿no? Es que los términos de significado y significante, ¿no? Eh, eh, Era lo que era la forma de la expresión y la forma del contenido, ¿no? Eh, o sea, esto sería el significante de Saussure y este sería el significado. ¿Qué es lo que pasa con la expresión, no? O sea, yo digo una frase, ¿no? Y la sustancia de la expresión sería su condición material, o sea, sería el sonido. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con su forma, no? La forma está implicada, por ejemplo, en la relación de cómo se construyen las palabras fonéticamente, ¿no? O sea, es una organización de palabras, ¿no? En donde yo las puedo codificar, ¿no? Puedo codificar dónde está, por ejemplo, si yo digo trabajo, dónde está la T, la R, la A, la B, la A, la J y la O, ¿no? Fonéticamente, ¿no? Si yo lo implico entonces en el contenido, lo que tengo, por ejemplo, por forma, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, mesa, ¿no? Yo concibo la mesa en términos de la oposición de otros términos, ¿no? Como la mesa como la no silla, o la no pizarrón, o la no, no espacio, no pared, etcétera, ¿no? O sea, confronto ese elemento de mesa con otro tipo de significantes, ¿no? Y la sustancia del contenido, pues sería, por ejemplo, tu idea, ¿no? Muy particular de una mesa, ¿no? O sea, sería esta relación, ¿no? Donde de alguna manera estaría implicando la idea que tú tienes en particular de algo, ¿no? Entonces, esto lo tenemos aquí determinado, ¿no? Pues aquí es la materia de los sonidos, ¿no? Finalmente, bueno, esto ya lo que escribí, ¿no? Por ejemplo, lo más difícil de alcanzar, pues es precisamente esta parte, ¿no? O sea, qué es lo que piensa el otro, ¿no? Y en términos de la construcción de una ideología, ¿no? Por ejemplo, de cómo iba a interpretar su significado personal o sentido, pues, por ejemplo, una mesa, ¿no? O una silla, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Él va a llamar cenemas a lo que es la forma de la expresión y pleremas a la forma del contenido, ¿no? Un poco, pues, a veces recordamos un poco más en términos, ¿no? De lo que es la forma de la expresión y forma del contenido, pero pues bueno, así les llama. Y por ejemplo, aquí tengo unas hojas, ¿no? Entonces, donde de alguna manera, ¿no? Por forma de la expresión, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo tengo aquí la palabra, ¿no? Elíptica, es una hoja elíptica, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una hoja reniforme, ¿no? La elíptica, ¿no? En términos, pues yo cuando pronuncio elíptica tiene la sustancia que es el sonido, ¿no? La forma de la expresión sería más o menos dividir en elementos de valor, por ejemplo, cada sonido, ¿no? Que hay una conexión elíptica, ¿no? O reniforme, ¿no? Esa sería la forma de la expresión. Este, y la forma del contenido, pues sería que, por ejemplo, reniforme se opone, ¿no? A elíptica, ¿no? Aquí tenemos un concepto contrario, ¿no? Esa sería la forma de la expresión. Y la sustancia del contenido, pues sería codificar, pues, en la mente esta figura, ¿no? O sea, en particular, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí hay una dimensión muy básica de James Webb, ¿no? Que sería la semiótica denotativa, ¿no? Que es una simple relación entre dos elementos que sería la expresión y contenido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la expresión reloj despertador, ¿no? En donde mi contenido, ¿no? Va a estar conectado arbitrariamente con esta, ¿no? Donde, pues bueno, hay una conexión básica aquí, ¿no? O sea, dividimos, ¿no? Lo que es la expresión, ¿no? Y está contenido en lo que sería como significado significante, ¿no?
Entonces, luego implica lo que sería una semiótica connotativa, ¿no? En donde, por ejemplo, si a la expresión misma, ¿no? Yo la separo, ¿no? Como nuevamente en expresión y contenido, ¿no? Por ejemplo, tiene una base, ¿no? Aquí básica como una simplemente básica de notación, ¿no? Que es reloj despertador, ¿no? Y yo esa idea, ¿no? De reloj despertador, ¿no? La paso a una segunda denotación. Puedo determinar que el reloj despertador, tenga otro contenido que implique puntualidad, ¿no? Entonces, hay un alcance, ¿no? Connotativo aquí, ¿no? Entonces, que es una especie de doble denotación aquí, ¿no? Y entonces, esto va a implicar, ¿no? También otro tipo de semiótica, que es la semiótica científica o la metasemiótica, en donde, por ejemplo, es como agrupamos las palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo la expresión y contenido reloj despertador, ¿no? Y yo lo ubico, ¿no? En términos de la idea de un objeto mecánico, ¿no? En términos de, por ejemplo, de una categoría y clase, ¿no? Donde yo lo puedo determinar como parte de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, de tiempo, ¿no? Instrumentos de medición de tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, la metasemiótica es un poco lo que pasa con la lengua, que yo digo, bueno, reloj despertador, en términos de lingüística, pues puedo decir que es eh, un sujeto, ¿no? Puedo decir que es un sustantivo, ¿no? Y entonces yo yo la subo, ¿no? A un término que sería un término, ¿no? Donde ya está categorizado, ¿no? Como una categoría o una clase, ¿no? Donde hay muchos otros objetos, ¿no? Sin tener relación con otros, donde yo puedo poner por otro sustantivo, ¿no? Eh, un, puedo poner un cronómetro y ambos pertenecen a la categoría, por ejemplo, de sustantivos, ¿no? O, por ejemplo, de una categoría científica, ¿no? Instrumentos de medición de tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, escribo, ¿no? En una frase, ¿no? Por ejemplo, esta es una palabra, significa que con el lenguaje, ¿no? Puedo hablar del lenguaje, ¿no? O sea, hay una relación que el lenguaje, de alguna manera, nos permite, ¿no? Analizar al propio lenguaje, ¿no? Entonces, por eso se le considera metasemiótica, ¿no? Porque establecemos que el conjunto no del valor de la palabra denotativamente implícita, ¿no? Como el concepto, ¿no? Está implicado, ¿no? En generar categorías superiores, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que pasa cuando generamos palabras, ¿no? O sea, si de hecho el origen de cualquier palabra, pues es generar arbitrariedades, ¿no? Y entonces iríamos en el sentido contrario, ¿no? Si yo veo una figura tal, ¿no? Rara en el cielo, ¿no? Que yo determinaría así, ¿no? Entonces la tengo que categorizar de alguna manera y ponerle una palabra, ¿no? Darle un sentido, un concepto, ¿no? Yo podría inventar una palabra aquí, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Se me ocurre track, ¿no? Es un track, ¿no? Entonces yo creo ahí una expresión a través del lenguaje, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay palabras que han nacido más o menos en este sentido, ¿no? Por ejemplo, las onomatopeyas, ¿no? Como el splash, ¿no? O por ejemplo, o como hacen algunos animales, ¿no? El gorgoreo de los pájaros, ¿no? Entonces lo escuchan, ¿no? Y entonces a través de ese gorgoreo, ¿no? Se le da una expresión
determinada, ¿no? Y se genera la palabra, ¿no? Entonces, más o menos, están estos tres elementos, ¿no? De los cuales, pues, más o menos van a ser más usados por algunos otros, la denotación y la connotación, ¿no? Entonces, aquí, más o menos vamos a estar implicando, ¿no? También lo que ya viene a ser el trabajo de Roland Barthes, que bueno, fue un semiólogo francés, que de alguna manera, pues, tuvo alcances, ¿no? En varias áreas, ¿no? Sobre todo entre las letras clásicas, ¿no? Y la filosofía, ¿no? Y pues bueno, hace una continuación de lo que es la semiología estructural, ¿no? Y pues bueno, retoma a Saussure, James Loeb, Jacobson, Benveniste, Claude Lévi-Strauss, ¿no? Eh, bueno, su obra es heterogénea, ¿no? De alguna manera, pues, tiene muchas bases, ¿no? Dentro del estudio del lenguaje, ¿no? Muchas veces entre las perspectivas de análisis, ¿no? Van a estar muchos los estudios de la cultura, por ejemplo, en mitológicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, en términos del análisis literario, ¿no? Entonces, él trabajó en lo que fue el Centro Nacional de Investigación Científica, el CNR, y entonces ahí es donde comienza a generar grandes obras como Elementos de Semiología, Introducción al Análisis Estructural, etcétera, ¿no? Y pues bueno, va a estudiar un poco la semiótica a través de lo que será un estudio translingüístico, ¿no? Por translingüístico me refiero a que de alguna manera todos los objetos que queremos analizar como entes de significación no verbales, de alguna manera están constituidos a través de la traducción de la palabra, ¿no? O sea, si yo quiero analizar, por ejemplo, los signos, por ejemplo, de un auto, ¿no? Por ejemplo, las balatas, ¿no? El cofre, ¿no? El motor, etcétera. Estoy usando palabras, ¿no? Para ubicar su significación. Aun cuando su determinación de significado o de observación estén implicados en un sistema no necesariamente lingüístico, pero yo los traduzco a través de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera la visión de Barthes incluso va a ser una relación de estudio simbolístico, porque de alguna manera, ¿no? Lo que tiene el aspecto de símbolo es más o menos conectar una relación una relación a veces arbitraria, ¿no? Por ejemplo, entre el significante y el significado, ¿no? Entonces, bueno, de ahí gran parte de su obra se concatenó con ello, ¿no? Y pues bueno, es importante señalar que, bueno, pues su repentina muerte en 1980, ¿no? Pues fue, ahora sí que muy abrupta, ¿no? Y pues obviamente dejaría, ¿no? Mucho que decir, ¿no? Posteriormente, ¿no? Tiene varios textos, ¿no? Póstumos, como El grano de la voz, ¿no? El obvio al obtuso, ¿no? Donde están algunos textos por ahí como La retórica de la imagen, ¿no? Y La aventura semiológica, que comprende algunos textos que ya había escrito, ¿no? Entonces, él como conceptos, ¿no? De manera importante, ¿no? Él dice que la semiología es una aventura, ¿no? Esto se parece mucho a la dimensión que veíamos este, eh, con Morris, ¿no? Del organón de las ciencias, en donde de alguna manera, pues la semiología como metaciencia, ¿no? Pues de alguna manera te lleva a alcanzar muchos otros campos de conocimiento, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Roland Barthes, ¿no? La semiología es una aventura, significa que, pues bueno, para él ha sido una aventura desde ir pasando entre áreas y áreas, ¿no? Luego hay otro término importante, ¿no? Que sería lo que es la artrología, ¿no? Saussure había dicho que la semiología en algún momento sería la ciencia que agruparía lo que sería la lingüística, ¿no? Y para Roland Barthes diría, ¿no? Pues la semiología en algún momento será una parte de lo que será la artrología o la ciencia de las divisiones, porque lo que hacemos en la semiología es determinar, ¿no? De cierto elemento que escogemos, separarlo, ¿no? Así como realmente lo hizo James Loeb, ¿no? Separar
los objetos de las clases, ¿no? De los elementos en su totalidad, pues lo que hacemos en la semiología, por ejemplo, cuando tenemos el signo, por ejemplo, de Peirce, ¿no? Por ejemplo, en representamen, objeto y interpretante, o sea, de una entidad determinada se hace una separación, ¿no? En tres, ¿no? O, por ejemplo, entre la dimensión dicotómica del signo de Saussure, ¿no? Pues se hace una separación entre significante y significado. No es que encontremos el significado y el significante en la realidad y los unamos, ¿no? Sino que separamos, ¿no? Entonces, pues, y finalmente, pues, bueno, todo este factor, lingüístico, ¿no? De Roland Barthes, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión translingüística, ¿no? Voy a pasar aquí rápido, nada más para ir, hablando un poquito general de su obra, ¿no? En el sentido de la moda, pues, retoma, pues, pues, toda una discusión que tiene que ver, por ejemplo, con la visualidad, ¿no? Que a veces tenemos, por ejemplo, en los anuncios de moda, ¿no? En donde muchas veces va acompañado del texto, ¿no? La construcción de un concepto donde tiene que ver con algo visual, que por ejemplo es la fotografía o el dibujo, ¿no? Con una palabra, ¿no? Que más o menos ancla una idea, ¿no? Que sería, por ejemplo, hay un vestido, ¿no? De tal condición, etcétera, ¿no? Y entonces ahí va a haber una relación entre la parte gráfica o fotográfica con la descripción verbal. Entonces, a partir de esto, Barthes reflexiona, ¿no? Lo que sería que existe un vestido real, ¿no? Por ejemplo, de donde deriva el dibujo o la fotografía, ¿no? Hay una fotografía que más o menos codifica icónicamente esa idea del vestido real y un enunciado verbal que más o menos codifica en lenguaje eh, arbitrario, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo lo visual, ¿no? Entonces, aquí hay tres dimensiones del vestido, ¿no? Una cuestión que es tecnológica, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la tecnología de cortes, la moda, etcétera, ¿no? La dimensión icónica en cómo se ve, ¿no? Y la dimensión verbal, ¿no? O sea, las primeras dos pues están casi conectadas, ¿no? Y la tercera hace que estas dos tengan sentido, ¿no? Entonces, el vestido real es como la lengua madre de la cual derivan las otras dos, ¿no? Lo icónico y lo verbal, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas dimensiones reparan un poco entre lo que es lo dicotómico, ¿no? Que existe una lengua, un sistema, ¿no? Y un uso, ¿no? Hay un vestido imagen, ¿no? Como una relación de cómo se relaciona entre lo que se ve y un vestido escrito, ¿no? Como objeto representado y objeto descrito, ¿no? Entonces hay una forma estructural, ¿no? De las formas también, ¿no? O sea, lo que entendemos son las formas, ¿no? La parte de la codificación visual y la parte de la codificación verbal, ¿no? Entonces, aquí de repente comienza a jugar con la palabra del mundo, ¿no? Y el vestido, ¿no? Entonces, donde de alguna manera lo que trata de establecer, por ejemplo, en teoría de conjuntos, ¿no? Donde tiene, por ejemplo, el mundo de las cosas, ¿no? Y entonces tiene el vestido, ¿no? Donde de alguna manera son conjuntos que pueden ser diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Pasado de moda, ¿no? Hago que este conjunto tenga sentido entre uno y otro, ¿no? En el mundo de las cosas el vestido está dentro, ¿no? Y si yo dentro del conjunto vestido, ¿no? Y mundo, ¿no? Como significantes diferentes, ¿no? O sea, yo cuando los anclo, ¿no? Arbitrariamente, pues simplemente digo, el pasado de moda implica que hay una relación con la naturaleza del mundo, ¿no? O sea, con el mundo cotidiano, la realidad, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde retoma un poco la parte de expresión y contenido de James, ¿no? En donde de alguna manera lo que va a jugar muchas veces con lo que será la denotación y la connotación, porque muchas veces lo que entendemos, ¿no? La forma de la expresión y la forma del contenido, pues van a estar implícitos en esta relación denotativa y connotativa. Entonces, él tiene sistemas, ¿no? Por ejemplo, retoma este sistema, ¿no? Donde, por ejemplo, yo tengo una doble connotación, por ejemplo, ¿no? De un vestido, ¿no?
Entonces, donde yo tengo, por ejemplo, un vestido, ¿no? Donde tiene, por ejemplo, en el contenido, ¿no? Pues una falda, ¿no? Y, por ejemplo, esa falda, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, una moda, por ejemplo, una concepción que yo le ponga, es un vestido que implica una moda, no sé, kitsch, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es, a lo mejor tiene un mal gusto, ¿no? Entonces, tiene un doble sentido, ¿no? Entonces, una connotación intrínseca, ¿no? Y en un segundo sistema, se implica lo que es la moda, ¿no? Entonces, ahí está jugando en este sentido, ¿no? Entonces, aquí retoma, bueno, es un poco retomando un poco lo de James Webb, ¿no? Aquí ya sería una condición metasemiótica. Cuando, por ejemplo, tratas de categorizar una ropa nueva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y le das un concepto, ¿no? ¿No? O, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de ciencias, ¿no? Si encontramos un fenómeno de vida ajena a lo animal o a lo vegetal, ¿no? Entonces tendremos que generar una categoría nueva de expresión. Entonces aquí, bueno, luego aquí comienza a jugar con los niveles, ¿no? Roland Barthes. Y, por ejemplo, lo que implica aquí, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, ¿no? Por ejemplo, tiene un significado y significante, ¿no? Un nivel donde se encuentra, por ejemplo, lo que es bueno, aquí serían 4, ¿no? Lo que sería lo que es el código de vestimenta real, ¿no? Se genera como una proposición en vestido escrito, ¿no? Y entonces, tiene una connotación de moda, ¿no? A nivel verbal, ¿no? Por ejemplo, moda Laug, ¿no? O género Laug, o no sé, o algún tipo de moda. Bueno, el kitsch estaba bien, ¿no? Que es más, a lo mejor lo pueden entender como el mal gusto del buen gusto, ¿no? Y pues bueno, eso ya sí se intercala en lo que es la moda, ¿no? Y entonces, en el sistema retórico, lo que se establece es, por ejemplo, vestido, bueno, que supongamos que sí, vestido rojo, kitsch, ¿no? O algo así, ¿no? Y eso ya tiene una implicación en el mundo, ¿no? O sea, esto es una complejización, por ejemplo, dentro de lo que vemos icónicamente, ¿no? Se pasa a la parte escrita, ¿no? Tiene un sistema connotativo dentro de la moda, ¿no? Y luego esa dimensión de moda, ¿no? Cuando más o menos anuncian vestidos, ¿no? Pues más o menos se generan frases, ¿no? Entonces, de alguna manera, determina 3 elementos aquí que serían el objeto, ¿no? El soporte y la variante, ¿no? El objeto, pues sería simplemente, por ejemplo, aquí ver este pantalón, ¿no? El soporte, pues es que está hecho de mezclilla, o es lo que queremos, por ejemplo, recalcar, ¿no? Y la variante, pues sería azul, ¿no? ¿No? Pantalón. Entonces hay una especie de categorías. Muchas veces entre el soporte y la variante se confunden, ¿no? Y pues bueno, aquí, por ejemplo, podemos tener frases, ¿no? Con pantalón para dama, ¿no? De tejido elástico, tipo mezclilla, ¿no? Esto depende cuál sea el sistema retórico, ¿no? O sea, depende de lo escrito, pues es a qué es lo que le van a dar más énfasis, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esto implica ya un sistema retórico que ya implica una connotación. Entonces, pues aquí hay variantes, ¿no? Pantalón para dama roja, pantalón es el objeto, ¿no? Para dama enfatiza el corte, ¿no? Y la palabra rojo, pues afecta al soporte, ¿no? El corte, pues va a estar afectado por la rojosidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, Roland Barthes se trabaja mucho con las partes visuales, ¿no? Y luego, pues, se implica lo que es la parte de retórica de la imagen, ¿no? Voy a adelantar aquí, pues, bueno, aquí, este, a lo que es su anuncio de Panzani, ¿no? Que es el que ubica en la retórica de la imagen, ¿no? Que, por ejemplo, encuentra 3 mensajes, ¿no?
uno lingüístico, uno icónico codificado y uno icónico no codificado, ¿no? El lingüístico, pues, sería ubicar las palabras, ¿no? Patés, Panzani, ¿no? Las palabras que están aquí abajo, ¿no? Este, lo que puede ser, pues, el mensaje lingüístico, ¿no? Se entiende como tal, ¿no? Lo icónico codificado, pues, sería como describir denotativamente qué es lo que hay. Pues aquí hay pastas, ¿no? Hay una red, ¿no? Hay un tomate. Lo icónico codificado, pues, qué es lo que más o menos me implica o qué me provoca, ¿no? Entonces hay un sistema, por ejemplo, en determinar la función de cada mensaje, ¿no? La parte lingüística, pues, es la más directa, ¿no? Es como, de alguna manera implica, pues, la parte arbitraria, ¿no? Lo icónico, pues, serían las figuras, cómo las ordenamos, ¿no? Y lo lingüístico, pues, puede tener una función de anclaje o relevo, ¿no? Si, por ejemplo, de alguna manera yo estoy anunciando pastas, ¿no? Y yo pongo la palabra pastas, ¿no? La palabra funciona como un relevo. Si incluso, pues, si estoy hablando de un concepto, ¿no? Como por ejemplo, digo la italianidad, eso sería una función de, bueno, de anclaje, ¿no? Porque, pues, bueno, es una idea que no necesariamente está intrínseca en lo que estoy observando, ¿no? Entonces, aquí voy bueno, aquí es el análisis muy básico, ¿no? Más o menos ahorita ya lo que expliqué, ¿no? Y por ejemplo, hay un concepto, ¿no? Que por ejemplo aquí lo que mencionaba como la italianidad, ¿no? Que eso ya es un sentido metafórico de todo lo que implica, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera en un doble sistema, ¿no? De connotación, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí ese sistema denotativo, ¿no? Las pastas, ¿no? Y pues tengo aquí las figuras de las pastas, ¿no? Pero si esto nuevamente lo pongo como un concepto, ¿no? Las pastas y el tomate, ¿no? En un sistema connotativo, pues implica que su significado sea lo italiano, como un concepto, ¿no? La italianidad, ¿no? La connotación, o sea, es un doble sistema, ¿no? O sea, tenemos un doble sistema denotativo y eso implica la dimensión retórica, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí, la retórica fue un tema muy básico de Roland Barthes, ¿no? Que de alguna manera implica mucha reflexión, porque bueno, tiene que ver con la retórica antigua, ¿no? Donde más o menos se determinó que, pues bueno, antiguamente la retórica tenía un papel oral, ¿no? En la oratoria, etcétera, ¿no? Y bueno, de esto genera una red o un sistema, Roland Barthes, en donde hay 5 elementos, ¿no? En donde más o menos se establece la acción retórica clásica, ¿no? La inventio es donde, pues, más o menos un discurso determina su planteamiento, la hipótesis, ¿no? De lo que quiere argumentar, ¿no? Etcétera, ¿no? La dispositio, pues, por ejemplo, sería el orden, ¿no? Del discurso, ¿no? Como introducción, desarrollo, conclusión. La elocutio, pues, serían las herramientas de forma que usamos, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poco más de ellas, ¿no? Que, por ejemplo, son las figuras retóricas o los tropos, ¿no? Como la metáfora, metonimia, sinécdoque, etcétera, ¿no? Y pues habían 2 elementos que se perdieron en el tiempo, que sería la acción, ¿no? O sea, poner en práctica la oralidad, ¿no? Y la neme, ¿no? Que sería el acto de memoria, ¿no? O sea, de cuando tú vas a dar un discurso, ¿no? Entonces, ahorita vamos a detenernos más que nada con los tropos, ¿no? Que por ejemplo son esta clasificación de la retórica, que por ejemplo, esta obedece, por ejemplo, a la condición de la materia, ¿no? Las metataxas que utilizan a la forma, por ejemplo, de conexión, ¿no? Que sería a la dimensión sintáctica, ¿no? Este, los metasememas, que es las formas por oposición, o en este caso, pues el significado como tal, ¿no? Los metasememas, pues por ejemplo, aquí los que se comprenden oponiéndose a otras cosas, y los metalogismos, que son
forma, digo, que obedece más bien apela más a las sustancias del contenido. O sea, si aquí tenemos el esquema de James-Webb, esto tiene que ver con el contenido y estas tienen que ver con la expresión. Es una forma de agrupar las figuras, ¿no? Aplican a la materia porque juegan con el sonido, ¿no? A nivel verbal, ¿no? Aquí juegan con la forma porque juegan con la conexión entre unas y otras, ¿no? En los metasememas, pues son formas debido a que están relacionando los contenidos con otros contenidos. Por ejemplo, la mesa con la silla, la mesa con el pizarrón, etcétera, ¿no? Y la sustancia del contenido, que bueno, de alguna manera esto apelan a la ideología, ¿no? Al contexto, a la cultura, ¿no? O sea, no hemos salido realmente en toda esta explicación de todo lo que hizo James Webb, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay metaplasma, aquí vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay figuras retóricas como la prótesis, la epéntesis, la paradoja, que juegan con fenómenos de adición, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra tenedor. Con esta palabra puedo jugar, ¿no? En términos de adición o de supresión, ¿no? Entonces yo puedo poner como prótesis una partícula que es pa, y puedo decir patenedor, en vez de decir tenedor, digo patenedor, ¿no? Si genero una epéntesis, tengo la partícula pa, la meto en medio, es tenepador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una paradoja sería tenedor pa, ¿no? Y esos son juegos del sonido, o sea, apelan mucho al sonido. Una féresis, por ejemplo, sería quitarle, ¿no? En vez de decir tenedor, nada más digo nedor, ¿no? Una síncopa, pues le quito el elemento de en medio, sería tedor en vez de tenedor, o apócope, un tene, ¿no? En vez de tenedor. Hay otro tipo de figuras que, por ejemplo, son las metatesis, ¿no? Que con estas mismas letras genero yo otra palabra, ¿no? Un dortene, ¿no? O sea, separo las letras, ¿no? Y le doy otro sentido, ¿no? Una onomatopeya, pues por ejemplo, pues son las figuras del audio, ¿no? Que escuchamos, por ejemplo, el splash, ¿no? Una literación sería, por ejemplo, ruedan las ruedas del ferrocarril, ¿no? Porque hay juego con la R, ¿no? Con el aludiendo, ¿no? A la parte del sonido, ¿no? La nadiplosis, ¿no? Por ejemplo, decir, miro tu rostro, rostro es tu luz que miro, ¿no? Con la palabra con la que inicias, terminas, ¿no? Entonces, esos son ejemplos, ¿no? De figuras retóricas, ¿no? De los tropos, ¿no? Una paronomasia es, por ejemplo, decir la reja roja, ¿no? Juego con el sonido reja y roja, ¿no? Hay una similitud, ¿no? Las metataxas, pues, por ejemplo, pueden existir los hipérbatos, ¿no? Que son operaciones de inversión, así como habla Yoda, ¿no? Si aprobar tú quieres, ¿no? Estudiar tú debes, ¿no? Elipsis, pues, por ejemplo, es una supresión de elementos, ¿no? Cuando estoy narrando algo, ¿no? Me levanté y di la clase, ¿no? Pero estoy quitando elementos, me levanté, me lavé los dientes, desayuné, me cambié y di la clase, ¿no? Pleonasmo, pues, por ejemplo, hay frases, ¿no? Como salir para afuera, ¿no? Que son cosas obvias, ¿no? Anáfora, que son adiciones, como por ejemplo, repetir un elemento de la frase al inicio, ¿no? Miro tu rostro, miro tus ojos, miro tus labios, miro tu cuerpo, etcétera, ¿no? O puede ser una catáfora, ¿no? Por ejemplo, decir, miro tu rostro, bello es tu rostro, admirable tu rostro, ¿no? Repito rostro, ¿no? Una silepsis se utiliza muchas veces en las oraciones de la estadística, por ejemplo, en lo verbal, por ejemplo, cuando decimos el verbo debe de tener conexión con el sujeto, ¿no? Pero si yo hago una operación de silepsis, por ejemplo, si yo digo, la mayor parte de alumnos nadarán en la alberca, nadarán es un verbo en plural, ¿no? Entonces, y la mayor parte es singular, ¿no? Entonces, pero en la estadística a veces se permite, ¿no?
el 80% de alumnos aprobaron el curso, ¿no? Entonces, conecta con el objeto al cual está aludiendo, ¿no? Es un elemento de silepsis, ¿no? Metasememas, ¿no? Por ejemplo, una comparación, ¿no? Estamos apelando a elementos ya del contenido, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Juan es como un perro, ¿no? Porque parece un perro, ¿no? O algo así, ¿no? El cómo termina una comparación, ¿no? Eh, este, pero si en cambio yo digo la metáfora, ¿no? Mira, ahí Juan está diciendo guau, guau a las niñas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que anda pues ahí de encimoso, por ejemplo, ¿no? De acosador, ¿no? Entonces ahí si sustituyo el guau, guau como cuando está hablando con la comparativa del perro, que bueno, ahí también podría ser una hipálague, ¿no? Por ejemplo, porque le estoy dando características de otro objeto a Juan, ¿no? O sea, de que habla como perro, ¿no? En vez de decir que habla como perro, dice Juan hace guau, guau, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una metonimia, pues es como la cosa que implica otra, ¿no? Por ejemplo, compraron un Picasso, ¿no? Una sinécdoque, pues es el todo por la parte, por ejemplo, pidieron su mano. La prosopopeya, pues es una figuratividad entre lo que tiene que ver, pues, con elementos que no tienen vida, pero les damos vida, ¿no? Como por ejemplo el osito de peluche me habló, ¿no? O mi muñeca me habló, ¿no? Y me dijo cosas, ¿no? Pues, le estoy dando una vivencia, ¿no? Un oxímoron, pues es una contradicción, como por ejemplo Nelson Ned, ¿no? El gigante de la canción, ¿no? Es pequeñito, pero es el pequeño gigante, ¿no? Los metalogismos apelan mucho al contexto, ¿no? A la ideología, pues, del que lo entiende, ¿no? Un apóstrofe, pues, es de repente, Hamlet está de repente en su diálogo y de repente comienza a hacer un soliloquio, ¿no? Le habla al padre, ¿no? Al cielo, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Una antítesis es, por ejemplo, se parece mucho al oxímoron, o bueno, por ejemplo, aquí es jugar mucho con la contradicción, ¿no? Si llueve es porque hubo sequía, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí, una antítesis, ¿no? Alegoría, ¿no? Pues por ejemplo, comienzo a decir, en verdad os digo que la semiótica es la neta del planeta, ¿no? Pues, en verdad os digo que si estudian, etcétera, ¿no? Y esta alusión de en verdad os digo, pues bueno, es una alusión muy retórica que pues, tiene la Biblia, ¿no? La gradación, pues son elementos que, por ejemplo, son transformaciones o, por ejemplo, de repente nací, crecí, envejecí y morí, ¿no? Casi, casi, ¿no? Es una transformación, ¿no? Una hipérbole es una exageración, ¿no? Como decir, estoy muriéndome de ganas por ir a la escuela, ¿no? ¿No? Etcétera, es una exageración, ¿no? Una ironía, ¿no? Pues es a veces citar a alguien, ¿no? Con un aspecto irónico, ¿no? O sea, me encanta, me encanta la comida fría, ¿no? Sobre todo cuando la comparto, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo estar aludiendo a un contexto de una persona que no se siente apapachado, ¿no? En el lugar, ¿no? Un alítote, pues es una contradicción, como decir, no está nada mal, ¿no? Y una paradoja es como decir cosas imposibles, ¿no? Salió para afuera, ¿no? Entonces, más o menos en las implicaciones visuales luego podemos ver adiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí una anáfora, una catáfora, ¿no? Aquí hay una repetición de elementos, ¿no? Entre todo este dibujo, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo tener un cartel, ¿no? Donde tiene un elemento como, por ejemplo, de prótesis, ¿no? Porque yo le estoy añadiendo un elemento, ¿no? Pero también puede ser una onomatopeya visual porque estoy copiando la lata para hacer el cartel. Puede ser una hipérbole, ¿no? En la exageración del tamaño, ¿no? Aquí hay una síncopa en términos que quito un elemento del cartel, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de anadiplosis, ¿no? Con el elemento que comienzo, termino, ¿no? O epanadiplosis, ¿no? Con los elementos que están en medio, ¿no? Pues tengo aquí la secuencia, ¿no? Aquí en una paronomasia, ¿no? Aquí dos estilos que son muy similares en estas imitaciones de Van Gogh, ¿no?
Entonces, de alguna manera, pues aquí el estilo, ¿no? Figurado, pues está entre una y otra, ¿no? Aquí un epíteto o pleonasmo, ¿no? Por ejemplo, en algún anuncio, por ejemplo, religioso, ¿no? Así como muy evidente, pues ya sabemos que la palabra la tiene el libro, ¿no? Pero pongo la palabra libro, ¿no? También puede ser una literación esto, ¿no? Aquí puede ser una comparación, estoy comparando la parte figurada con lo visual, ¿no? O comparando, o decir que no son, por ejemplo, las manzanas no son como las naranjas, ¿no? O pesan diferente, ¿no? Estoy comparando negativamente aquí. Entonces, aquí, pues bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Una síncopa, Navidad por natividad por Navidad, ¿no? Metataxa, una elipsis, ¿no? Se levantó, fue a la escuela, una sinécdoque fue a pedir su mano, ¿no? Una hipérbola me hace volar tu mirada, ¿no? Y pues bueno, esto se aplica mucho a lo visual, ¿no? Aquí una sinécdoque, ¿no? De las manos, ¿no? En vez de ver al trabajador, pues las manos del trabajo nada me hace ver toda una parte, ¿no? Es una metonimia, también puede ser, salieron los guantes sucios de la jornada, ¿no? Una metáfora y silepsis, ¿no? Salió el guantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien que le apoden así en el trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, aquí es implicar que, bueno, todo lo que deriva un poco la relación de James, ¿no? Y luego con Barthes, ¿no? Muchos de los elementos son reconstruidos, etcétera, ¿no? Pues bueno, implica sobre todo este valor de la denotación, la connotación y la metasemiótica, ¿no? Y en la reflexión, pues, de los objetos como signos da un paso adelante al que dio Saussure, y pues obviamente es una condición analítica, ¿no? Barthes recupera muchos elementos de estos autores, ¿no? Es translingüístico, ¿no? Deriva mucho lo que es expresión y contenido con la denotación y la connotación, y el estudio de la retórica pues establece una necesidad en la reflexión de la significación, ¿no? De aquí los textos, Roland Barthes lo vio lo obtuso, el sistema de la moda, el mensaje fotográfico, de Margot Bigot, Jendleb, ¿no? Una reelaboración del signo lingüístico en apuntes de lingüística antropológica, Luis Jendleb, Prolegómenes, una teoría del lenguaje, y aquí socioestética de lo verosímil, ¿no? De Blanca Muñoz, Daniel Prieto, bueno, elementos para el análisis de mensajes. Ahí habla un poco de esas implicaciones, ¿no? De entender lo que es el objeto, el soporte y la variante, ¿no? Aquí el anuncio de Panzani, ¿no? Aquí, bueno, desde esta revista soviética de donde saqué las ilustraciones, ¿no? Para ilustrar esta parte, ¿no? Y bueno, vamos con los comentarios, vamos con las opiniones, dudas. Ahora sí, soy todo oídos para, a ver qué opinan, ¿no? Dentro de esta parte, ¿no? Alguien que quiera comentar algo. Hola, buenos días. Adelante. Soy Juan José Serrano. Bueno, qué bueno que ya me queda más entendido, porque leí los textos, ¿no? Pero principalmente el de Bigot Ujú. se me hizo un poquito complicado, ¿no? Porque usa mucha terminología de Hemsleb, ¿sí? Sí. Que hasta ahorita ya con lo que usted nos está platicando, exponiendo, ya me quedó un poco más claro. Pero sí, la terminología de Hemsleb yo creo que es más rebuscada, ¿no? Sí, es En muy efecto, crítico. sí. Entonces hay que tomarle mucho sentido. No sé de qué forma expresarlo. Si filosófico, no sé, ¿sí me entiende? Como que es un poquito rebuscado, ¿sí? No, bastante rebuscado. Pero ahorita con lo que ya nos explicó, a grosso modo, porque también con los ejemplos que nos dio de, de los últimos de anotaciones, ya no me quedó a mí un poco más claro, pero creo que tengo que leer un poquito más. Ok, está bien. Pues sí, algo pasa con James, ¿no? Que de alguna manera es muy críptico, ¿no? Pero sí establece algunos elementos que van a funcionar con otros autores, ¿no? Por eso su importancia. No se usan mucho a veces sus términos, ¿no? O sea, porque son muy particulares, ¿no? Pero pues hay que entenderle como el sentido, ¿no? Que eso es a veces lo importante, ¿no? Muy bien. Linda Contreras. Hola, buenos días. Bueno,
yo solamente quería hacer como un comentario muy general. Como comenta el compañero, creo que sí está un poquito rebuscado. Bueno, al menos a mí también me costó un poco de trabajo como leerlo tal cual, pero ya que usted lo está explicando, me queda como un poquito más claro todo con los ejemplos. Y la verdad es de que, pues me parece también interesante, muy interesante que esto es algo que bien o mal, o sea, ocupamos en nuestra vida cotidiana, o sea, y es algo que, o sea, cualquier palabra que dices, cualquier expresión que tienes, o sea, es algo que desde siempre lo venimos haciendo y ni siquiera nos damos cuenta. Y poder entenderlo es como, pues, no sé, o sea, me parece muy interesante ya comprender la retórica, este tipo por ejemplo, ay, se me fue el nombre, por ejemplo, la denotación, la connotación, todo esto pues es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana y entenderlo me parece pues muy, muy interesante. Muy bien, Linda. Sí, pues un poco, esto es un poco para ver la aplicación. Digo, por ahí creo que en la actividad, por ahí hay un cartel, ¿no? Que hacer, ¿no? Pero pues obviamente es jugar precisamente, comenzarse a divertir, ¿no? Con un poco con la retórica, ¿no? También uno de los comentarios que en algún momento, pues, algún alumno me hizo, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, pues, se quería dedicar a la publicidad, pero pues bueno, en la publicidad, los gremios de publicidad, ¿no? En las empresas que se dedican a hacer publicidad, pues no te van a decir, hazme una sinécdoque, hazme una Claro, metatesis, ¿no? Obviamente es un término muy críptico para nosotros, ¿no? Los científicos de la comunicación, ¿no? O sea, es una parte importante que nosotros debemos conocer, pero que esto fomenta la creatividad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Quizá un poco lo que sucede, ¿no? Que sobre todo con estos alcances que puede tener la dimensión, sobre todo retórica, ¿no? Es que debemos hacer mucho recuento de nuestro bagaje literario, ¿no? O sea, nuestro bagaje literario, qué tan fuerte es para recordar frases de los autores y cómo de estos autores pues, podemos tener memorias, por ejemplo, de la poesía o etcétera, ¿no? De figuras poéticas que nos indiquen ver estos ejemplos, ¿no? Lo mismo va a pasar el siguiente semestre cuando ustedes pasen a imagen y discurso audiovisual, cuando de alguna manera pues se va a volver a ver teoría, ¿no? De la construcción visual y audiovisual, ¿no? Pero requerimos tener memoria cinematográfica o audiovisual para encontrar los ejemplos. Entonces pasa lo mismo aquí, ¿no? En teorías de la significación, debemos de buscar nosotros la problematización de los ejemplos que están ahí afuera, ¿no? Entonces, pero si le van cachando, pues finalmente es porque se arma un rompecabezas. O sea, realmente no hay un inicio ni un término, ¿no? Al comenzar a estudiar estudios de lenguaje, ¿no? Porque vamos uniendo el mapa, ¿no? A lo largo, ¿no? O sea, finalmente el mapa lo van a llenar a veces muy mínimamente cuando acaben la carrera, ¿no? Y ya después, ya cuando ejerzan, ¿no? Cuando comiencen a aplicar o cuando estén en la tesis, van a decir, bueno, aquí tiene que ver con esto que tenía que ver con James. No voy a usar las palabras de James, ¿no? Pero tiene sentido, ¿no? O tiene sentido Barthes, o tiene sentido Saussure, ¿no? La sí, siguiente claro, sesión. ya te das una idea. Claro, sí, o sea, la siguiente sesión pues vamos a ver a Greimas, ¿no? Y implícitamente pues vemos también ahí a Levi-Strauss, ¿no? Con el sistema narrativo, ¿no? Con los cuales más o menos una historia ya se construye más o menos de una manera, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso somos bien grinch los comunicólogos cuando vamos al cine, ¿no? O sea, como que le perdemos el sentido, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que vamos a ver, ¿no? O cuando estamos viendo algo, dice, pues es que tiene esta construcción, ¿no? Tiene una construcción más o menos en la regla de los tercios, tiene una composición visual así, o lo que está diciendo en esta novela, pues está utilizando estos patrones, ¿no? Así como decir, estos mitos, lo está retomando, ¿no? Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces también es un poco dilucidar entre estas teorías de la significación semiótica y hermenéutica, en que nadie realmente es original, ¿no? O sea, sino que retomamos y hacemos una serie de pastiches, ¿no? Alrededor de lo que entendemos, ¿no? Muy bien. Eh, muy bien, Linda. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera? Sí, profesor.
bueno, tras todo lo visto en estas lecturas y con el ejercicio, no precisamente es una duda, es más como una opinión de que, pues sí, como mencionaron, se tiene que realizar un análisis de todos los elementos de las imágenes y también de las palabras. Y como tal, me parece interesante la cuestión de que a veces, tanto como comunicólogos o como otras carreras afines a comunicación, se nos olvida la forma y el contenido o parece que lo tenemos establecido, pero tenemos ciertas falencias. Y aquí es en donde considero, bueno, de buena manera que hace falta irlo reforzando a pesar de que lo tenemos dentro. Pues, algunas de estas prácticas como el oxímoron o la hipérbole las fuimos conociendo en bachillerato, si bien recuerdo, pero como que se necesita profundizar conforme el paso del tiempo. Ok, muy bien, Bruno. De hecho, si se dan cuenta, algo sucede, ¿no? Como los estudios, o sea, ¿dónde vi estos elementos de comunicación en mi formación inicial, ¿no? Y muchas veces están como muy dispares, ¿no? Por ejemplo, cuando tomábamos clases de español en la secundaria o taller de redacción en la preparatoria, ¿no? Pues como que a lo mejor habían estos elementos, ¿no? Y de alguna manera, pues no tenían su clase propia, ¿no? De alguna manera, no era una especialidad, ¿no? Sino que se veían en el conjunto, ¿no? Pero es parte precisamente de la comunicación. Digo, hay muchos, eh, digo, de alguna manera, ¿no? El espacio idóneo, ¿no? En el que estamos ahorita, pues es precisamente para reflexionar mucho de dónde vienen estos estudios gramáticos, porque de alguna manera comenzamos a ver estos elementos, ¿no? Y es la deconstrucción o reflexión teórica, ¿no? Ahorita también que me comentaban, pues, ¿dónde ubicamos esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es una fenomenología del lenguaje, hay una parte filosófica, hay una parte de letras, ¿no? Y de alguna manera esto es transdisciplinario, ¿no? Entonces, de algún modo, estamos, por ejemplo, aquí, tratando, por ejemplo, de dilucidar, ¿no? Cómo lo conectamos en cuestiones a veces más operativas, ¿no? Entonces, de algún modo, pues lo que estamos haciendo aquí es ver la analítica, ¿no? De la deconstrucción de las teorías de la significación en términos de que cuando ustedes realicen, por ejemplo, al final del curso, ¿no? Un estudio de caso, por ejemplo, ¿no? Quieran analizar un cartel o incluso si quieren estudiar algo literario, ¿no? De construir los elementos, ¿no? Que tiene toda esa totalidad, ¿no? Y eso se reflexiona mucho también en la sociología, ¿no? También, o sea, porque lo empírico analítico, ¿no? O sea, es un carácter muy prestado de las ciencias sociales, ¿no? Porque delimitamos nuestro campo, ¿no? Y lo aplicamos, ¿no? Este, lo vamos especificando, ¿no? Muy bien, Bruno. Este, Ok, bueno, pues ya estamos sobre tiempo, entonces pues ya, digo, es difícil, ¿no? También con la pandemia sintetizar en 8 sesiones, ¿no? Todo este contenido, ¿no? Pero pues de algún modo, pues bueno, hago el esfuerzo para darles estas píldoras, ¿no? De temas, ¿no? Pero pues bueno, les agradezco mucho su atención, pues bueno, con esto terminamos esta sesión. No sin antes recordarles que, bueno, sigan al pendiente ahí de la plataforma, sigan resolviendo ahí los ejercicios, etcétera. Digo, voy un poco lento, ¿no? Calificando los trabajos, ¿no? Y pues bueno, cualquier cosa, pues bueno, me tardo a veces en contestar, pero contesto, ¿no? Entonces, seguimos en comunicación. Muchas gracias a todos. Bueno, si ahorita hay dudas técnicas, dejen que termine la grabación para resolverlas, ¿no? Pero bueno, por el momento, pues, gracias a todos, les agradezco y pues bueno, hasta la próxima y
nos seguimos viendo aquí en 15 días, ¿no? A la misma hora en el mismo canal, ¿no? Hasta luego y muchas gracias. Muchas Que gracias. vaya- Hasta luego. Buen Gracias. profesor, compañeros, buen día. Gracias, profesor. Muy bien, hasta luego. Gracias, gracias a todos. Profe, buenas tardes. Sí, ahorita. Ok, gracias.